Para iniciar con esta actividad, ten a la mano una hoja de blog tamaño carta de rayas sin perforaciones, para que entregues la evidencia con los datos de identificación. El tema se relaciona con los tipos de texto, marcado en el módulo 1, Generalidades del discurso, cuyo propósito es que tú relaciones los niveles de la lengua en diferentes tipos de escrito presentes en tu vida cotidiana. Las instrucciones para elaborar esta actividad es que prestes atención al video para que respondas a las siguientes preguntas. Si quieres, las puedes escribir al tiempo, antes de iniciar. En tu hoja, escribe la primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de texto que marca el programa de la asignatura? Deja aproximadamente unos 6 o 7 renglones para que escribas la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellos? Te recomiendo que también dejes unas 10 líneas o renglones para que puedas responder a esta pregunta. La tercera pregunta, ¿cuáles son los tipos de texto que utilizas en tu vida escolar y cotidiana? Y para responder a la cuarta pregunta, te recomiendo que le des vuelta a la hoja y escribas. Explica por qué es necesario utilizar diferentes tipos de texto. Bien, este segundo tema del primer módulo, tipos de texto, se marca en el programa y nos dice que debemos abarcar el texto familiar, académico, literario, periodístico y técnico-científico. He ilustrado brevemente o de una manera sencilla cada uno de ellos. En el familiar he colocado una notificación, una diapositiva relacionada con el amor. Probablemente sea una carta o un mensaje de texto. Para el texto académico he colocado la imagen de una hoja de un libro de texto. En el literario he colocado la portada de una novela, puede ser un libro de poemas. Y en el caso del periodístico, pues es muy sencillo, se refiere precisamente al texto que vemos en los periódicos o diarios. En el caso del trabajo de los textos técnicos científicos, seguramente tú ya te estás familiarizando con la estructura de estos documentos a través de otras asignaturas alternas a esta de lenguaje y comunicación. Bien, hablemos de el primer tipo de texto, el familiar. A esto pertenecen los documentos de carácter privado destinado al uso personal para intercambiar ideas o comunicarnos con gente de mucha confianza. Por eso los recados y las cartas son tipos de documentos tradicionales del texto familiar. Actualmente utilizamos algunos medios electrónicos con el mismo fin, carácter privado y destinado al uso personal para comunicarnos con gente de mucha confianza. En el caso de los textos académicos, son todos aquellos que brindan apoyo escolar para facilitar el aprendizaje. Aquí tenemos como ejemplo los apuntes, diapositivas, cuadernos de trabajo, bitácoras, agenda, libros de texto, evidencias de aprendizaje. Efectivamente, como tú puedes observar a través de las ilustraciones, todo texto que brinda apoyo escolar es y corresponde a un texto académico. En el caso de los textos literarios, recordemos que el texto literario tiene como objetivo principal cultivar el efecto estético
en el receptor. En este caso, encontramos textos escritos en verso o en prosa. Por ejemplo, podemos nosotros hacer una búsqueda de este tipo de textos solicitando cuentos, novelas, obras de teatro, poesías, del tema que es el eje temático de este semestre. Por ejemplo, prevención de la violencia. E inmediatamente el buscador nos va a desplegar una serie de opciones que podemos seleccionar para analizar, investigar u obtener información en el texto literario. Bien, en el caso del texto técnico-científico, no utilizaremos otro tipo de buscadores mucho más especializados como la plataforma que administra la Universidad Autónoma del Estado de México, Redalic, que es una red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Este sistema de información científica nos permite tener acceso a un buscador, ¿sí?, que nos permite a nosotros obtener diferentes opciones para encontrar textos de tipo científico. En el texto científico también podemos hablar del texto filosófico. Específicamente, el texto filosófico, desde su origen, ha conservado una estructura dialógica como recurso de razonamiento para acercar o establecer una comunicación entre el emisor y el receptor. La finalidad del texto filosófico es construir una aproximación a la verdad. Este carácter dialógico se manifiesta a través del empleo de preguntas, cuyas respuestas son la forma de plantear y explicar el mundo. El emisor, esto es, el filósofo, organiza el texto presentando una tesis o afirmación apoyada con un cuerpo argumentativo. Siempre vamos a encontrar estas características, una tesis y después vamos a encontrar un cuerpo argumentativo con la finalidad de demostrar la verdad, la existencia, la sustancia, el ser, entre otros postulados propios del texto filosófico. Los argumentos que utiliza el emisor o filósofo están encaminados a compartir con el receptor las circunstancias planteadas, las respuestas a las interrogantes sugeridas y los razonamientos lógicos expuestos. En síntesis, podemos ver que la intención comunicativa del texto filosófico, que en realidad es un texto argumentativo demostrativo, es dialógica. El efecto de sentido es la demostración de la verdad. Su estructura normalmente es una tesis con razonamientos argumentativos y las marcas argumentativas pueden ser de razonamiento como preguntas, definiciones, hechos o relaciones de causa-efecto. Los temas del texto filosófico son la existencia, esencia, propiedades, causas, efectos de las cosas naturales. Y los términos empleados siempre son los términos abstractos como libertad, sustancia, ser, verdad, poder, ideal, entre otros, que seguramente tú has analizado en tus clases de filosofía. Para finalizar este ejercicio,
Te dejo de tarea, por favor, llevar a clase para que en la próxima clase de lenguaje y comunicación trabajemos con información acerca del concepto del hombre en Sócrates, Platón y Aristóteles. Esta es una actividad que seguramente estás realizando o ya realizaste o estás por realizar en tu clase de filosofía.